Estamos muy contentos por compartir una vez más con ustedes. Gracias por estar aquí y por ser parte de nosotros. ¿Pueden decir, gloria a Dios? Te alabamos, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias por todos tus beneficios. Oh Señor, todas tus promesas son verdaderas. Hoy hablaremos acerca de ganar las batallas mentales. Al diablo le encanta jugar a juegos mentales. Hay personas que enseñan erróneamente que un cristiano puede cometer lo que ha llegado a conocerse como el pecado imperdonable cuando blasfema contra el Espíritu Santo. Tan solo el pensamiento de que uno puede cometer ese pecado lo sitúa bajo una severa opresión. Ese único pensamiento abre todo tipo de terribles experiencias en la vida. Uno se puede preocupar por cometer el pecado imperdonable y tener una entrada directamente para el infierno. Cuanto más intenta no hacerlo, más tiene todo tipo de pensamientos blasfemos sobre el Espíritu Santo. Cuando ora, incluso cuando adora sinceramente a Dios. Realmente es una experiencia terrible, con el diablo implacablemente oprimiendo y atacando su mente con todo tipo de pensamientos malvados. Por tanto, ¿qué es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es simplemente el pecado de un no creyente que continuamente rechaza a Jesús como su Salvador. Al no aceptar el don gratuito de salvación de Dios, esa persona está diciendo, yo no necesito a Jesús, bien puedo salvarme a mí mismo. Eso era lo que estaban haciendo los santurrones fariseos en tiempos de Jesús, justamente delante de su presencia. A pesar de todos los increíbles milagros de gracia que él realizó en el poder del Espíritu Santo, ellos tercamente se negaron a creer que él era el Mesías. Incluso tuvieron la audacia de decir que su poder y autoridad venían de un espíritu malo. Amigo, es por tanto imposible que usted como creyente cometa este pecado, porque ya ha recibido a Jesús como su Salvador. Además, no hay absolutamente ningún pecado del que su sangre no le haya limpiado ya. Cada uno de sus pecados, tantos pasados, presentes y futuros, han sido perdonados mediante la obra terminada de Él en la cruz. Es una obra inmaculada. Jesús no pasó por alto ni un solo pecado. Por eso, el apóstol Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, nunca mencionó el pecado imperdonable en ninguna de sus epístolas a las iglesias. ¿No cree usted que si los cristianos pudieran cometer este pecado y perder su salvación, Pablo lo habría mencionado al menos una vez? Desafortunadamente, pocos enseñan sobre la gracia de Dios y las personas viven bajo esa nube oscura de opresión mental. ¿Puede imaginar eso? Tan solo un pensamiento lo puede mantener en atadura por tanto tiempo. El diablo sabe cómo utilizar el pronombre personal para engañar. En lugar de decir, has cometido el pecado imperdonable, él dice, he cometido el pecado imperdonable. Siempre antes el pronombre personal. Y debido a esas creencias erróneas que un creyente puede cometer este pecado, eso refuerza las mentiras del diablo en la cabeza. Constantemente pensamientos como, he blasfemado contra el Espíritu Santo, he cometido el pecado por el cual no hay perdón, o he fallado y he defraudado a Dios. El enemigo siempre deja caer la primera persona, aunque todo el tiempo es él quien planta esas imaginaciones erróneas y poniendo aquellos pensamientos blasfemos en la cabeza. ¿Puede usted estar orando a Dios y llegando a esos pensamientos erróneos y a veces vulgares, y una respuesta normalmente suele ser, oh Dios, ¿qué pasa conmigo? Soy cristiano. No debería estar teniendo este tipo de pensamientos. En otras ocasiones, el diablo golpea en la cabeza con acusaciones como, ¿cómo puedes tener esos pensamientos? ¿O qué tipo de persona enferma eres?
¿O cómo puedes tener esos pensamientos tan desagradables contra esa persona y seguir llamándote cristiano? ¿Ha experimentado usted eso? El enemigo es un experto en lanzar pensamientos a su mente y después retirarse y regresar a usted como un legalista para golpearle en la cabeza, precisamente con los mismos pensamientos que él puso en su cabeza. La clave para ganar la batalla por su mente es aprender a separarse usted mismo de los pensamientos malvados plantados por el enemigo. Esos pensamientos no son de usted. No es usted responsable de esos pensamientos más de lo que es responsable de cualquier blasfemia pronunciada por alguien que resulte estar en su presencia. De la misma manera, siempre que el diablo siembre pensamientos erróneos en su mente, lo que tiene que hacer es saber que esos pensamientos malvados o impuros no provienen de usted. Descártelos con una firme creencia en su corazón de que los pensamientos no son de usted. Crea sin ninguna sombra de duda que es usted la justicia de Dios en Cristo. Y tan solo ignore esos pensamientos como ignoraría a una persona que esté diciendo blasfemias en su presencia. No dé ningún peso a esos pensamientos. ¿Ha estado usted en esa situación donde sentía que usted tenía que hacer algo? En el momento que crea que esos horribles pensamientos son suyos, el diablo lo tendrá justamente en el lugar donde quiere que esté, derrotado, culpable y sintiéndose condenado. Toda importante atadura comienza en la mente. La palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe cuál es la mayor forma de resistencia? Es sencillamente ignorar los pensamientos del diablo. Las mujeres entienden muy bien esto. Ellas saben que la mejor manera de resistir a un hombre es sencillamente ignorarle. Imagina a una mujer que pasa al lado de una obra donde todos los obreros comienzan a decirle cosas. Una mujer tranquila sencillamente seguirá caminando e ignorando sus palabras. Ella es más inteligente como para responder a esos hombres gritándoles que dejen de hacerlo. Cuando alguien está atrapado en la opresión mental, reprende al diablo cada vez que un mal pensamiento flota por su mente. Como podrá imaginar, termina reprendiendo al diablo todo el tiempo. Al final del día, está más centrado y más consciente del diablo que de Dios. Dios no quiere que usted sea consciente del diablo. Él quiere que sea consciente de Jesús. Usted gana la batalla por su mente ignorando al enemigo. No sienta que tiene que hacer algo con respecto a esos pensamientos. Cuando el diablo le sugiera cosas a su mente, tan solo ignórelo, no haga caso. La guerra espiritual no tiene que ser combativa. Puede ser tranquila, pacífica, sencilla y fácil. Se trata de ver la obra terminada de Jesús en la cruz. ¿Cómo gana usted la batalla por su mente? Amigo, la respuesta se encuentra en la persona de Jesús. Él es su justicia. Su justicia es una persona. Él está en el cielo y nunca puede ser apartado, a pesar de lo que usted haya hecho o no haya hecho. Su justicia es Jesucristo mismo, y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, no sea engañado por más tiempo. El apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos serán de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El Evangelio es sencillo, con todo respeto. Se trata de Jesús. No se trata de usted. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra obediencia. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra justificación. Gloríese en Cristo. Y solamente en Cristo. El enemigo intentará hacer que todo se trate de usted. Manténgalo sencillo. Contrariamente a Eva, no sea engañado por su astucia. Ignórelo y sencillamente enfóquese en la simplicidad que está en Cristo Jesús. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia, que simplemente significa un cambio de mente. Meta significa cambio y noia se refiere a su mente. Hay personas religiosas
que tienen la idea de que el arrepentimiento significa revolcarse en la suciedad y condenarse a sí mismos hasta que se sienta que se han ganado lo suficientemente el perdón de Dios mediante su contrición. Mi pregunta es, ¿cuán condenados y tristes necesitan estar antes de haberse arrepentido genuinamente? Y después de que se hayan arrepentido, si vuelven a fracasar en la misma área, ¿significa que en realidad no se arrepintieron por completo la primera vez? Ni por un momento dudo de la sinceridad de las personas que creen en el arrepentimiento de este modo. Sin embargo, usted puede ser sincero en su intención, pero aún así estar sinceramente equivocado cuando el arrepentimiento no está basado en la creencia correcta que conduce a una transformación interior del corazón. Lo que estoy diciendo es que usted puede golpear su pecho, derramar cenizas sobre su cabeza, llorar sin parar delante del altar, y aún así regresar a su casa sin haber sido cambiado. La tristeza no se equipara a la transformación. El creer correctamente es lo que produce verdadero arrepentimiento, que es un cambio de mente, y por tanto, una transformación genuina. Es imposible arrepentirse verdaderamente a la manera de la Biblia, experimentar a Jesús, su amor, su gracia y su poder, y permitir que Él cambie su mente y su sistema de creencias y seguir siendo el mismo. Puede ver cómo las enseñanzas centradas en el hombre sobre la contrición y el arrepentimiento pueden sonar muy bien, pero en realidad atrapan a las personas en un ciclo permanente de derrota e hipocresía. Permita que le diga lo siguiente. Si usted es un creyente nacido de nuevo y cometió un error o fracaso, nadie necesita enseñarle a sentirse entristecido. Como una nueva creación en Cristo, usted ya aborrece el pecado y la ofensa. Eso veja su alma, y hay un clamor por obtener libertad. Lo cierto es que usted está buscando una manera de salir de su atadura. El arrepentimiento que necesita, el cambio de mente que necesita, es saber que Dios ya le ha perdonado. Deje de condenarse a usted mismo y camine en la identidad justa de Él, hacia nuevos niveles de victoria sobre el pecado. Ahora que entiende lo que es el arrepentimiento bíblico, apliquemos eso a ganar la batalla por su mente. Cuando lleguen a su cabeza pensamientos equivocados, el arrepentimiento o cambio de mente que usted necesita es saber que esos pensamientos no le pertenecen. Arrepentirse en esta situación no se trata de flagelarse por esos pensamientos. Al hacer eso, solamente lo deja más oprimido y derrotado. No les dé espacio para desarrollarse. Ignórelos mientras sigue estando establecido y seguro en su identidad en Cristo. Llene su mente de los pensamientos de Él, de su palabra, de su paz, su gozo y su amor. Y por eso, cada vez que usted escucha predicaciones o lee libros que están centrados en Jesús y no centrados en el hombre, se produce arrepentimiento. Los mensajes y recursos ungidos y llenos de Jesús le hacen libre del pensamiento erróneo y calibran sus creencias y sus pensamientos de modo que puedan estar en consonancia con la palabra de Dios. Y a estas alturas debería usted saber que creer correctamente y pensar correctamente siempre producen resultados correctos en su vida. Quiero revelarle el significado de la lámina de oro que rodea la frente del sumo sacerdote. Puede leer sobre esa lámina de oro en Éxodo 28, 36 al 38. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Señor. En el Antiguo Testamento, Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel es una imagen de nuestro Señor Jesucristo.
que es nuestro sumo sacerdote permanente en la actualidad. Dios dio instrucciones de que esa lámina de oro de la mitra, que tiene las palabras hebreas Kadosh le Yahweh grabadas en ella, siempre debía estar sobre la frente del sumo sacerdote. El grabado significa santidad al Señor, y el sumo sacerdote tenía que llevarlo sobre su frente siempre para que todo Israel fuese aceptado delante de Dios. Lo que esto significa es que incluso cuando Israel fracasaba en sus pensamientos, seguían siendo aceptados por Dios, porque Él juzgaba a la nación de Israel basándose en su sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote era aceptado, toda la nación era aceptada. Hoy día tenemos un perfecto sumo sacerdote en Cristo. No son nuestros pensamientos los que nos califican para ser aceptados por Dios. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios ya no le juzga basándose en sus propios pensamientos. Dios le juzga basándose en su Hijo. Sí, Él es justo. Dios le ve a usted como justo. Si Él es bendito, Dios le ve a usted como bendito. Si Él está bajo el claro favor de Dios, Dios le ve a usted bajo su claro favor. Si los pensamientos de Él, de Jesús, son siempre perfectos y llenos de santidad al Señor, Dios ve los pensamientos de usted como perfectos en Cristo. Mire, no hay detalles insignificantes en la Biblia. Ahora bien, no crea que Jesús va vestido como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en los cielos hoy día. Las vestiduras, el pectoral y la mitra son tan solo ayudas visuales que Dios describe en la Biblia para mostrarnos lo que verdaderamente es nuestro Señor Jesús y nuestra perfección en Él. Ahora, cuando el diablo llegue para atormentar su mente, señale a Jesús. Los pensamientos de Jesús son siempre santos. Recuerde que la lámina de oro rodea siempre la frente de su sumo sacerdote, y los pensamientos de Él están siempre llenos de santidad a Dios. Leamos otra vez Éxodo 28:38. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante del Señor. Por tanto, incluso cuando sus pensamientos no sean siempre perfectos, sepa que los pensamientos de Jesús son siempre perfectos. Y debido a su perfección, es que usted siempre es aceptado en Él, delante de Dios. Dios nunca le rechazará porque sus pensamientos sean imperfectos. Él mira a Jesús y mientras los pensamientos de Él sean santos, es usted aceptado. Amados, qué gran seguridad tenemos en Cristo. Nuestros pensamientos pueden divagar, pero los pensamientos de Él son siempre perfectos. Crea que usted es siempre aceptado y aprobado a causa de Jesús. Crea que usted es la justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que significa llevar cautivo todo pensamiento a la perfecta obediencia de Cristo. Y en Cristo, usted siempre ganará las batallas. Queridos amigos, mil gracias por habernos escuchado el día de hoy. Deseamos que esta palabra bendiga sus corazones y sean transformados al conocimiento de Cristo. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte cada enseñanza que aquí compartimos. Dale me gusta a este video, compártelo con tus familiares, amigos y conocidos. Y deja tus comentarios. En Cristo gano mis batallas. Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Amén.